Ya, en esta clase vamos a ver la ecuación principal y la ecuación general de la recta, ¿ya? Lo primero que vamos a definir que la ecuación principal de la recta es de la forma y igual a mx más n, ¿ya? Y lo que vamos a definir qué es m, a qué corresponde m y a qué corresponde n, ¿ya? Para poder definir esto, lo que vamos a hacer es ver la gráfica ya de una recta escrita de esta forma que tenemos acá, ¿ya? Va a estar escrita de esta forma. Y vamos a ir cambiando los parámetros de m y n y vamos a ver cómo podemos relacionar tanto m como n. Entonces acá estamos en GeoGebra y vamos a tener que y va a ser igual a mx más n, ¿sí? Ahí GeoGebra lo que hace es darme parámetros de m y n. Vamos a ver que m vale 1 y n vale 1. Entonces vamos a tener la ecuación y es igual a 1x más 1, ¿ya? Que es la gráfica que tenemos acá. Esta es la recta entonces que corresponde a la gráfica y igual a 1x más 1, ¿sí? Veamos y observemos qué ocurre cuando m aumenta. Si nosotros vemos que m aumenta, lo que pasa es que la inclinación se hace mucho mayor, ¿cierto? Entonces podemos definir que la m se relaciona cuando va cambiando, miren, fíjense, cuando m es igual a 0, la recta es paralela al eje X. ¿Qué pasaba con eso? ¿Con qué podemos relacionar el concepto de m? ¿Se hacen alguna idea? Mira, ¿qué pasa cuando m es negativa? Fíjense que la recta es decreciente, ¿cierto? Entonces, aumenta la inclinación, pero en forma decreciente. Observen qué es lo que va pasando con la recta a medida que m va cambiando. Fíjense que acá está m y acá es el valor que va a ir cambiando. ¿Se dan cuenta? ¿Con qué concepto entonces relacionamos m? ¿Lo pensaron? ¿Lo descubrieron? ¿Sí? ¿Se hicieron alguna idea? Sí. M tiene que ver con la pendiente. Entonces vamos a decir que a m la vamos a relacionar con la pendiente, ¿cierto? Entonces tenemos que si m es mayor que 0, es decir, es positiva, la recta va a ser creciente. Si m es igual a 0, la recta es paralela al eje X. Y si la pendiente es menor que 0, entonces la recta es decreciente. En la gráfica no podemos ver cuando se indefine, pero cuando m se indefine, vamos a decir que la recta es perpendicular al eje X. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una ecuación escrita de esta forma, vamos a tener que m equivale a la pendiente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo y igual a 4x más 3, no necesito graficar esto para saber si la recta es creciente o decreciente. Basta que yo observe el 4 y al darme cuenta que el 4 es mayor que 0, entonces voy a decir inmediatamente que es creciente. Ahora veamos qué significa la n. Para esto vamos a hacer exactamente lo mismo, es decir, vamos al GeoGebra, ¿ya? Pero ahora vamos a comenzar a cambiar el valor de n. En este caso, n es igual a 1. Observemos la gráfica. Fíjense que si n es igual a 3, ¿qué pasa? ¿En qué cambia? Si es igual a 4, ¿con qué estamos relacionando? Si es igual a 5, si es igual a 0, miren, pasan por el origen, punto 0,0. Si es igual a menos 1,
Fíjense acá. Si es igual a menos 2, fíjense acá. ¿Con qué relacionamos entonces si n es igual a menos 5? No se ve, pero si yo lo muevo esto, fíjense. Entonces n equivale a la intersección con el eje Y, a la intersección de la recta con el eje Y, ¿ya? En este caso entonces vamos a decir, ¿ya?, que n lo vamos a llamar coeficiente de posición. Y el coeficiente de posición lo que me dice es dónde está la intersección con el eje X, perdón, con el eje Y. ¿Ya? Esta intersección siempre va a ser el punto 0,n, es decir, el valor de n. Entonces, si yo quiero saber dónde intersecta en el eje Y esta ecuación de la recta, ¿ya?, la va a intersectar en el punto 0,3. Entonces, solamente observando sin hacer ningún procedimiento, puedo saber y puedo interpretar que la recta y igual 4x más 3 es una recta creciente que se intersecta en el eje Y en el punto 3. ¿Sí? Comprobémoslo. Entonces tenemos, vamos a borrar esta. Para graficar una recta, entonces vamos a tener, la escribimos en esa parte, en esta parte del programa, y es igual a, era 4x más 3, y es igual a 4x más 3. Y fíjense, la recta es creciente e intersecta al eje Y en el punto 0,3. ¿Se dan cuenta? Solamente observando sin hacer ningún bosquejo. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo resolver, cómo encontrar la ecuación de la recta dada su gráfica utilizando la ecuación principal. Observando esta gráfica me piden, determina la ecuación principal de la recta cuyo gráfico se muestra en la siguiente figura, ¿cierto? ¿Qué podemos ver en la siguiente figura? Podemos ver que la intersección con el eje Y es el punto 0,2 y en el eje X es el punto 3,0, ¿sí? Sabemos además que la ecuación de la recta en su forma principal es igual a Y igual a mx más n, ¿cierto? Donde n es el coeficiente de posición que corresponde a la intersección con el eje Y. Entonces podemos saber que n es igual a 2. ¿Qué es lo que me falta saber? M, ¿sí? Pero también sabemos que m nosotros la podemos calcular como y sub 2 menos y sub 1 partido por x sub 2 menos x sub 1, ¿ya? Tengo dos puntos, cualquiera que considere como x sub 1 y sub 1 y x sub 2 y sub 2 da lo mismo, ¿ya? Entonces vamos a considerar estos, los x sub 1 y sub 1, paréntesis, y este punto va a ser el x sub 2 y sub 2. Y reemplazamos. Entonces vamos a tener y sub 2, 0, menos y sub 1, 2, partido por x sub 2, 3, menos x sub 1, 0. Luego, si resuelvo esto, voy a tener que 0 menos 2 me da como resultado menos 2, 3 menos 0, 3. Entonces la pendiente es igual a menos 2 partido por 3. Entonces la ecuación principal en este caso va a ser igual a I es igual a M, ya sabemos que es menos 2 partido por 3, X, más N, que es 2. Y no tengo que calcular la ecuación dado dos puntos, sino que basta que calcule la pendiente y observe la intersección. Eso es todo. Muchas gracias.